Buenas noches, quiero darles la bienvenida a el episodio número 12 del podcast cultural Tenemos las Noches Contadas. Soy su anfitrión Felipe, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes de partir con la conversación de hoy, quiero no solamente agradecer a nuestro canal colaborador Estudio 6 del amigo Tres Chauchas, como siempre colaborando con nosotros, sino que también quiero invitarlos a escuchar su último magazine 525 Mega, donde fui invitado para tener una conversación bien interesante sobre Jorge Luis Borges, el Aleph, tanto el cuento como el libro, y su relación con Chile. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video, y ahí pueden escuchar la programación de Tres Chauchas con su particular punto de vista en el canal Estudio 6, Historias con Historia. Y para partir con la conversación de hoy, quiero presentar a una cineasta, escritora y activista por los derechos animales que este año publicó su primer libro, pero la verdad es que no es su primer libro. Vamos a hablar de eso en términos amplios durante la conversación. Pamela Órdenes Barraza, un gusto y gracias por estar acá. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. También muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias, reitero, por estar acá en Tenemos las Noches Contadas. Para empezar, Pamela, tú te presentas como escritora y cineasta, pero entiendo que tu primera motivación artística es el cine. Cuéntame cómo inició eso. Creo que en mi casa veíamos más películas que leer libros. No somos una familia de literatura, de cierta forma. No teníamos libros en las casas. Los libros que yo tenía eran los que me obligaban a leer en la escuela y eran fotocopias de fotocopias, las clásicas pirateadas, de cierta forma, del colegio. Pero sí me acuerdo que arrendaba VHS en ese tiempo cuando era niña, por lo tanto sí tuve un vínculo con el cine y con las películas de terror. Halloween, me acuerdo, me gustaba muchísimo. Y por ese lado siento que me vinculé al cine más en lo visual, más en lo que tiene que ver con imágenes, siempre vinculado al terror. Y por ese lado, pero es extraño porque sin dudas como que mi primera fascinación no fue voy a escribir películas y voy a hacer cine, sino que siempre fue escribir historias. Sin embargo, quizás con mi poca experiencia y poco conocer los libros y poco saber de cuentos, ni siquiera sabían que estas historias eran escribir. Yo siento que las creaba, no pensando en que esto era un libro, ni pensando que esto era un cuento, ni pensando que esto era una forma de creación también. Solamente las hacía como para entretenerme. Y cuando crecí y ya tenía que escoger como mi carrera, me puse a pensar en qué estudiar y puse literar en Google en ese tiempo. De hecho, yo no tenía computador, debo haber ido a un ciber. Y literar en Google puse como qué estudiar si me gusta escribir. No tenía idea qué estudiar. Y ahí me salían varias cosas y entre esas me salía guión literario. Y ahí empecé a investigar en universidades. Habían institutos que tenían solo guión, por ejemplo, habían unos que tenían cine.
y me puse a postular a varias, y por ese lado yo creo que llegué. Sin embargo, podría haber metido, no sé, a periodismo, a literatura, no la encontré nomás, yo creo que fue gracias a Google, llegué a cine. Lo primero, me despertaste una cantidad de recuerdos con estos libros fotocopiados. Hermosos. Porque yo también leí muchos libros en ese formato. Sí. Y lo segundo, mencionaste a Halloween, creo que es de Carpenter, si no me equivoco. Sí. Ya, ¿qué otras películas de terror te fueron inspirando para en su momento decidirte por la carrera de cine? Mira, lo que me acuerdo yo, el recuerdo más vivo que tengo del cine es ver Seven, Siete Pecados Capitales, en la televisión pública. De hecho, yo creo que antes dieron Titanic y después dieron Seven, una cosa así, los clásicos. Y Seven la vi en la televisión y me traumó muchísimo la primera escena del gordo y de que no podía parar de comer, y esa me traumó muchísimo, yo era muy chica. Definitivamente no era una película para mi edad. Y me acuerdo que vi esa película y a pesar de que uno queda como con esto traumado, igual quiere seguir viéndola, hay como un morbo en el cine. Y esa es una de las películas que me gustó mucho. La Mosca también vi, y de las que arrendaba, no sé, también existe, mira, te voy a dar nuevos recuerdos, estos como DVD que vendían como en la feria. ¿Ya? Venían como 4 películas y me daban muchas risas porque las pasábamos entre amigas y mi amiga la compraba como por una película que era la conocía, no sé, X película, y de repente venían 3 películas más que no eran para nada conocidas. Sin embargo, eran bastante buenas, pero raras. O sea, yo en este momento no me acuerdo ni el nombre, y lo más probable es que no lo encuentre por ningún lado. Pero entre esas películas me acuerdo que también vi varias y dije, oh, esto, más películas, más cine, ¿cachai? Y empecé como a consumir más, pero también estaba como, yo creo que soy una niña pirata, niña. Todo tiene que ver con la piratería. Y los VHS que arrendaba eran, no sé si te acordáis que antes existían como, los VHS lo arrendaban como en estos negocios, así como casi el caballero de la esquina. Sí. De hecho, yo camino hacia mi casa, del colegio a mi casa, había un caballero que arrendaba VHS, y el caballero era muy tétrico, así, extrañísimo. Como que nos retaba, y cuando le teníamos que dar el vuelto, como que nos decía que nosotros teníamos que calcularlo, para eso estudiábamos como matemática, y era así como que era muy tétrico ir a arrendarle un video. Tenía que entregárselo en la misma bolsa porque si no se enojaba, ¿no? Era una cosa extrañísima. Y ya eso ya era una experiencia muy rara con el caballero de los VHS. Y ahí yo me acuerdo que vi varias películas, muchas. Después salió el cable, bueno, la televisión abierta. Pero en general, sí me acuerdo algo sería Halloween, bueno, los Gremlins, Pesadilla, pero me gustaba esto, por ejemplo, La Mosca, estas cosas como viscosas, igual que Seven, como la primera imagen, como body horror, ¿no? Como deformaciones, no sé, como que se le caía la oreja. Los Gremlins también, esta cosa como babosa, ¿cachai? Eso como que me fascinaba mucho. Y de ahí me traumatizaba al mismo tiempo, porque vi esa de, ¿cómo se llama esta película que sale el Arnold Schwarzenegger, que van como a Marte? Ya me acuerdo, esa sí. Es El Vengador del Futuro, se estrenó acá en sí. Latinoamérica. Sí. Sí, sabéis que esa película me marcó muchísimo porque hay una escena que van como a Marte, están como en el planeta, parece como que se les derrite como la cara. Sí, es terrible. Quedé traumatizada mal, así, mucho rato estuve rayando con esa película, no podía dormir, así mal. Obviamente mi familia, yo no creo que la viera con nadie de mi familia, yo creo que la daban en la tele y la dejaba corriendo nomás, no sé, no eran familiares, claramente. Mira, tú eres bastante más joven que yo, y sin embargo me ha despertado varias nostalgias en esta conversación. Nostalgia de la piratería, nostalgia del VHS, lo demás. Lo segundo, el tipo que arrendaba los VHS es como personaje de cuento. Sí, es bien buenísimo. Interesante. Pero respecto a lo que tú estabas conversando, mi siguiente pregunta es, ¿dónde viene esa, según tú, ¿dónde viene esa fascinación por el trauma? Tú misma lo dijiste, del body horror, de otro género de terror, probablemente con el jumpscare. ¿De dónde viene esa fascinación con
quedar traumatizada, según tú. Me imagino que era una niña muy rara. Sí, siempre. Era muy extraña yo en el colegio. Dibujaba también, antes de ponerme a escribir, también dibujaba mucho. Y no sé, siento que me gustaba sentir miedo. Yo creo que esa sensación como de que de quedar marcado, o sea, hasta ahora recordarme el tema de esa película de Arnold Schwarzenegger, me traumó mucho Arnold Schwarzenegger, me hace pensar que quizá eran cosas que me hacían salir como de lo cotidiano, me hacían salir como de la normalidad, de lo que estábamos en la escuela, de lo que conversábamos siempre, y de ahí como que siento que desde ese momento todas las cosas la vi como con una aura como oscura. ¿Sí? Por ejemplo, este caballero, claro, que arrendaba los VHS, quizás mis compañeros de esa época no lo recuerden así, pero yo sí lo recuerdo con una aura como oscura, ¿cachai? Porque me daba miedo, porque pensé que se iba a enojar si no lo llevaba en la bolsa correcta, buscaba la bolsa negra para que no se enojara el caballero. Entonces era como... siempre como que me empecé a pasar muchos rollos, yo creo, sobre la gente. Observaba yo mucho a la gente, entonces la gente siempre me pareció muy extraña a mí. Y no me juntaba yo con muchas personas cuando era niña, una niña rarísima. Entonces observaba yo mucho a mis compañeros, observaba mucho a mis profesores, entonces como que tenía este tema de observación y yo creo que ahí mismo iba creando en mi cabeza personajes, ¿cachai? Creo que me guiaba mucho por eso, por las sensaciones de eso, de salir de lo cotidiano, yo creo. Pero respecto a eso mismo, ya está la fascinación por el cine, está la fascinación por esta como adrenalina del miedo, del episodio de susto, del body horror, como hablamos, pero una cosa es verlo y otra cosa es empezar a escribirlo. ¿Por qué te nace esta cuestión de pasar como de la mera espectadora, de esta mera niña espectadora, a ya empezar, como tú misma mencionaste en la respuesta anterior, a crear personajes, a crear historias? Sí, mira, empecé a escribir específicamente por algo muy puntual, que fue asustar a una amiga que yo tenía, que de hecho es mi primera fan, sí, yo creo que la primera que compró el libro, mi amiga Katy. Era muy asustadiza Katy, por lo tanto yo quería escribir como para asustarla, entonces creaba historias de miedo para asustarla. También me marcó mucho que mi abuela, mi abuela después le dio Alzheimer, entonces siempre como que su cabeza estuvo un poco como entre el pasado, el presente y perdida de cierta forma. Y mi abuela siempre contaba una historia, un cuento, y contaba siempre el mismo, una y otra vez. Entonces era como, niño, les voy a contar un cuento, y era como ya el mismo siempre. Y igual lo escuchábamos una y otra vez. Y el cuento era extrañísimo y era muy, muy, muy sanguinario, pero después me lo puse a googlear hace poco y realmente existe el cuento, sí. Que es de una niña que el papá la lleva al bosque y le corta los brazos. Y yo creo que es como lo único que más me acuerdo del cuento, pero tenía que ver también con una maldición, que el papá tenía una astilla en el pie, no sé cómo es el asunto. Pero la cosa es que hay una escena así muy gráfica en ese cuento que la lleva al bosque y le corta los brazos. Entonces yo creo que esas historias como del cuento que mi abuela me contaba, también me ayudó como a ir creando historias. Mi hermana también en ese tiempo me contaba historias de terror como para asustarme, lo mismo que yo después hacía con mi amiga. Entonces mi hermana también creaba historias como para asustarme cuando éramos chicas, mi hermana mayor. Y después yo empecé a crearlas para asustar a mi amiga, que de repente, no sé, nos quedábamos sola cuidando una casa, cuidando la casa de mi tía, entonces como que a mí me gustaba asustarla y veíamos películas y ella siempre se asustaba, entonces yo creaba historia para leérsela a ella, ese era como mi objetivo principal. Yo las creaba y se las leía y luego, según su reacción, iba creando otras o cambiando ciertos aspectos de la historia. Esos fueron como los primeros cuentos que yo escribí. Perfecto, esto es cuando tú eres muy joven, cuando tenías 10 años. Sí, cuando tenía 10 años. Antes, como dije, dibujaba en la escuela, después, no sé, creo que dibujaba los personajes como sin mano. Ignoro por qué, pero según yo los dibujaba, le tenía la mano en los bolsillos, porque no me gustaba dibujar los dedos. Yeah. Pero después como que los profesores llamaron a mis papás porque yo dibujaba sin manos. Entonces al final como que dejé de dibujar porque al final era como un problema que yo dibujara.
Entonces ahí me empecé como a dedicar a diferentes cosas y siempre que tenían que ver como con la creación. Y eso, en mi casa, como decía, no habían libros y lo que habían de libros eran libros religiosos. Mi familia es muy religiosa, Testigos de Jehová. Por lo tanto, existían muchos libros. Los Testigos de Jehová tienen una extensa literatura. Así que si de algo leí, yo creo que tenía que ver con la parte como religiosa. Pero yo, por lo que tengo entendido, bueno, la leo ocasionalmente, la Biblia también tiene harto contenido gore y hasta de gore horror. Terrible, terrible, sobre todo el Apocalipsis. Sí, ahí están los bestias y los monstruos y las 7 cabezas y todo junto, y hay violaciones y tortura, tiene de todo. Impresionante. Es un libro de... Alguna vez lo discutí con una profesora, es un libro de metáforas súper buenas. Sí, totalmente. Extraordinario. Totalmente, sí. Pero tiene mucho, claro, del castigo, ¿cachai? Como del miedo, de ese miedo al castigo. Los Testigos de Jehová tienen un libro, aparte del libro de la Biblia del Apocalipsis, ellos tienen un libro Apocalipsis que se llama, que es una tapa roja así dura, y ese libro tiene como imágenes representativas de la Biblia, ¿cachai? ¿Como ilustraciones? Sí, ilustraciones. Ya. Sale una bestia gigante con 7 cabezas y los jinetes del Apocalipsis, ¿cachai? Así como el rojo, ¿cachai? No sé, la cuestión es preciosa. Siempre me acuerdo mucho de ese libro porque me gustaba mucho revisarlo porque tenía muchas ilustraciones y eran así como todas terribles. Wow, qué trabajo debe haber sido eso. Yo me acuerdo que la representación de los ángeles del Antiguo Testamento es súper distinta a lo que uno imagina, así como este personaje de pelo largo con alas, cosas así, sino que es muy, muy distinta por las descripciones que hacen. Sí. Ahora, tú escribes un cuento para asustar a esta amiga. Christopher me dijiste que se llama el cuento. Christopher, sí. Y tú después, ya con más años, participas en un foro llamado Jóvenes Escritores. Y ahí tú descubres la poesía. ¿Qué es lo que descubres en la poesía? ¿Qué autores descubres en la poesía? Me enamoré perdidamente de Alejandra Pizarnik. No, sí, me enamoré mal. Así durante ese tiempo, más encima de adolescencia, emo, gótica, todo junto. Y sí, me enamoré perdidamente. Más encima en ese foro habían diferentes escritores de diferentes países, por lo tanto también había mucho argentino. Bueno, había mucho español principalmente, pero también había mucho argentino. Y claro, yo no lo que conocía más como que tenía que ver como con lo poético, era quizás los cantos, ¿cachai? Las canciones, qué sé yo, pero no había leído mucha poesía en general, y ahí sí, me enamoré mucho de Alejandra Pizarnik, pero claro, también empecé a leer a Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, Arthur Rimbaud, como que me fui por esa corriente del verso libre, ¿cachai? Como que... Y ahí empecé a leer mucho y empecé en algún momento, la verdad que ignoro por qué, hacían como desafío en el foro, así como te desafío a escribir tal cosa. Yo me imagino que fue algo así. Como que alguien me debió desafiar a escribir poesía. Y de ahí yo creo que como todas las cosas, además de ir agarrándole el gusto, la gente empezó a cachar que era como buena y empezó como a decirme, oh, mira, escribe otra cosa, y ahí como que uno se empieza como a enganchar. Al final siempre necesitáis a alguien que te vaya como tirando para arriba. Así que ahí empecé a escribir harta poesía, pero toda muy de la mano con Alejandra Pizarnik, que siento que de cierta forma me abrió una puerta cuando era niña, cuando era adolescente, a expresar lo que sentía desde otras formas, ¿cachai? Desde la oscuridad, de cierta forma, Alejandra Pizarnik como escribía, y del dolor, ¿cachai? Entonces eso me ayudó mucho a decir lo que yo sentía de formas diferentes. Como que siento que de cierta forma la poesía con las palabras que usa va como ocultando un poco el decir, mira, sabes que estoy triste, sino como que lo va exponiendo de otra forma y mostrarlo de otra forma a las personas, y eso me ayudó mucho a sentirme mejor cuando era adolescente por bueno, un montón de cosas familiares, religiosas también. ¿Sientes que la poesía o la literatura en general, pensando en esta experiencia adolescente que tuviste con Pizarnik, gran autora en mi opinión, sientes que puede servir como un medio de catarsis?
Sí, sí, totalmente. Sí, yo cuando más mal siento que me he sentido es también los periodos que me ha escrito poesía, por cierto. Y también es extraño, yo escribía muchísimo, entonces de cierta forma no sé si la literatura me ayudó o me encerró más en mi mundo, pero había momentos en que habían vacaciones y yo me quedaba encerrada escribiendo y escribía y escribía y escribía. Tengo todos los cuadernos de esa época de colegio escritos por detrás, entonces en algún momento obviamente no pescaba absolutamente nada de la clase. Y tengo todo, mi amiga la Katy me pasaba sus cuadernos también porque se me acababan los míos, entonces en algún momento escribí muchísimo y también yo creo que escribí así porque lo necesitaba, o sea, vivía en una familia muy autoritaria, la religión es un método de adoctrinamiento heavy, muy muy heavy cuando uno es chica. Mi familia es religiosa y hasta el día de hoy súper cuadrada. Por lo tanto, yo creo que necesitaba expresar lo que sentía y ahí claramente en este mundo adulto religioso no lograba hacerlo, no me escuchaba nadie. Entonces, esta fue como una forma, ¿cierto?, de canalizarlo. Con la escritura de cuentos quería asustar a mi amiga, pero con la poesía ya lo sentí como algo más profundo. Ahí como que me dio como esa salía como, aquí como que estoy diciendo esto sin decirlo, como sin decirlo tan textual, pero me ayudó, sí, la poesía siento que me ayudó. Perfecto. ¿Y dónde crees tú, pensando en la dicotomía que tú presentas, pensando en lo que habíamos hablado de la Biblia, con este libro de metáforas tan ricas, con una mitología tan potente, tan bien hecha, ¿dónde crees que existe la dicotomía entre esta mitología tan variada y esta como rigurosidad con que algunas, no sé si líneas religiosas, podríamos llamarlo así, constituyen su base moral? ¿Cómo se entiende esta diferencia entre la literatura, según tu opinión, entre la literatura de la Biblia y el concepto moral de la Biblia? ¿Dónde crees tú que está como el choque? Los testigos de Jehová siempre hablan como de lo que tiene que ver con la interpretación de la Biblia. Siento que la interpretan de una forma favorable hacia algunos, específicamente a los hombres. Es una religión muy machista. Por lo tanto, claramente para los hombres de la religión es una religión que los favorece. Son el jefe de familia, son el sustento, son los que toman las decisiones. Los testigos de Jehová, el hombre puede llegar a ser anciano, superintendente, puede llegar a hacer todo, la mujer no llega a hacer nada. Por lo tanto, siento que esa interpretación que se la da en este caso el hombre, claramente los beneficia a ellos, beneficia a un grupo. Entonces siento que obviamente ahí viene el tema de que mira, tú no puedes cuestionar esto, mira, este tema es de los hombres, nosotros tomamos las decisiones, nosotros vemos lo que es moral. Los testigos de Jehová tienen un comité completo en que se juntan cuando tú cometes como pecado, o que consideran ellos pecado, que puede ser en realidad cualquier cosa. Y ese comité te juzga, o sea, te va a juzgar a tu casa o te encierra en una pieza y te juzgan un grupo de 5 o 6 hombres adultos. Entonces es fuerte porque siento que claramente a ellos como que de cierta forma les conviene un poco este poder que adquieren. El hombre adquiere mucho poder en los testigos de Jehová, estoy hablando específicamente, no tengo un referente de otra religión. Pero sí tiene que ver con esto y con el miedo a que tú simplemente cuando crezcas te separes de esa burbuja que siempre hablábamos con mi hermana, que era como que los testigos de Jehová te mantienen como en una burbuja en que esto es lo que hay y afuera no hay nada más y todo lo que hay afuera son mundanos, es impuro, ¿cachai? Es como el mundo exterior que le dicen mucho, nombran mucho eso los testigos. Entonces, por ejemplo, para ellos te dejan, por ejemplo, estudiar en la universidad, pero no es lo que primero te inculcan, o sea, por ellos que no estudies en la universidad, que te quedes en la casa, que te cases pronto a los 18 años. Entonces, como esta forma de cortar la correa, ¿no? De mantenerte en una jaula y que
que tus salidas sean breves, vuelvas a la casa y luego continúes ahí. Yo creo que por lo menos yo siento mucho eso. Mi papá siento que se hizo testigo de Jehová porque le convenía mucho esa postura desde el punto de vista del hombre. No sé qué tanto le puede convenir ahí a una mujer o no. De cierta forma puede ser un poco más simple porque el hombre es testigo de Jehová el que tiene que proveer, o sea, la mujer generalmente no trabaja, por ejemplo. No sé, pero siento que por ese lado era de repente más favorable por esos puestos de poder que para todos los que estaban ahí. Ok, como curiosidad, ¿leíste Joven y Alocada de... no me acuerdo su nombre en este momento. Camila Gutiérrez? No. ¿El de la película? Sí, el de la película. ¿Leíste el libro? No leí el libro, vi la película. No. Ya. Creo que por la conexión religiosa, aunque ella en su momento creo que estaba en una iglesia carismática, si no recuerdo mal, pero creo que te interesaría leer ese libro. Ah, bueno. Hecho el paréntesis. Tú escribes una novela en 2012 que subes a Amazon. Sí. Que la publicas en términos estrictos, pero no la difundes. ¿Qué pasa contigo que publicas una novela en Amazon donde la puede leer cualquier persona del mundo, pero no la difundes? ¿Cuál es la controversia interna que existe ahí? Porque quiero ir a esa duda después con tu libro. Sí, miedo. Siento que el miedo al fracaso, el miedo a, no sé, que no les guste, al no sentir que está demasiado terminada aún, pero tiene mucho que ver con los miedos. O sea, soy una persona que tiene muy baja autoestima en general, por lo tanto me cuesta mucho hacer cosas, a pesar de que puede parecer que he hecho varias cosas, pero me cuesta mucho darle como importancia a las cosas que hago. Por lo tanto, siempre me postergo mucho lo que yo hago, siempre censuro mucho lo que yo hago. De hecho, subí esa novela con otro nombre, con un seudónimo, por lo mismo, porque siento que, no sé, que no quería que la gente supiera que era mío, porque si no les gustaba. Entonces, sí, no sé, la subí en algún momento como para ir probando cómo se subían las cosas ahí. En algún momento quise difundirla, en algún momento pensé ponerme un seudónimo también como nombre, como escritora. Entonces empecé todo el rato como a esconderme mucho, pero particularmente miedo. O sea, esto que estoy haciendo ahora es una de las cosas creo que más valiente que he hecho en mi vida. No sabes cómo te comprendo. Ahora, hecha esa aclaración, ¿por qué publicarlo, más allá de que sea con seudónimo o no? ¿Por qué publicarlo en tu posición y no dejarlo guardado en algún archivo, en un manojo de hojas? ¿Por qué subirlo? Que sentía este miedo de no haberlo hecho bien, etcétera. ¿Por qué subirlo entonces que esté expuesto, más allá de que tu nombre no esté? Porque al final del día puede que no sea tu nombre, claro, pero sigue siendo tu obra. Yo creo que tuvo que ver en algún momento por la sensación de que todos los del foro, por ejemplo, yo seguía en ese rato mucho en el foro, de hecho esa historia la creé en el mismo foro, estaban creando su historia, estaban subiendo su historia a Amazon. Entonces yo siempre me he observado mucho al resto y he tratado como de seguirlos. Me pasa mucho eso, es muy ridículo, pero de repente si estoy conversando con una persona y estamos almorzando, como que trato de terminar la comida al mismo tiempo que la otra persona, ¿cachai? Cosas muy chicas que trato todo el rato de seguir al otro. Entonces observaba mucho esto en los otros que estaban subiendo la historia. Había una chica peruana que era del foro que le estaba yendo muy bien en Amazon específicamente. Creo que antes escribía como en estos como Wattpad o no sé cómo se llaman, pero entonces como que también me hizo un Wattpad, que tengo como esta cuestión como que tengo que estar imitando a las personas. Entonces siento que en algún momento la subí por eso, porque dije, mira, todos la están subiendo, ya voy a subir y voy a probar. Pero como que mi subir y probar quedó ahí, ¿cachai? Como que quedó, ya lo probé, lo subí y listo. Ya como que superé tic. Check. Hice check. Subí y check. Pero ahí no hice nada más. No te voy a obligar, si no quieres, a compartir el título y tu seudónimo en esa obra, pero ¿sigue disponible en Amazon?
Sí, mira, sabes que en algún momento me creé muchas cuentas en Amazon, no sé por qué, creo que se me olvidaron las claves. Entonces, la verdad que no tengo idea con qué cuenta la creé. Y entonces me gustaría como que en algún momento pensé en liberarla, como porque me imagino que tiene un pago, pero no estoy segura, no me he puesto a revisarla. Pero quería liberarla como porque quedara gratis, ¿cachai? Pero no sé. En mi página web tengo la historia, la subí ahí, la misma. Se llama Luis Alfredo Guzmán y está bajo el seudónimo de Valerie Kate. Perfecto. O sea, lo podemos ver en tu página, después me informas y yo lo difundo. Y Christopher el cuento también está ahí, también lo subí. Sí, ya, perfecto. Así que sí, está la historia ahí está como gratis, como el PDF. Y sí, Luis Alfredo Guzmán fue una historia del foro, o sea, absolutamente. La subí muchos años después, pero es una historia que creé en ese tiempo cuando he tenido 17 años, 18 años, una cosa así. Perfecto. Hay una pregunta que tengo que me olvidé de hacerte antes, pero considero interesante. Tú dices que estás trabajando desde 2012 a la fecha en festivales de cine como programadora y curadora de la competencia. Para la audiencia del podcast, ¿qué significa trabajar como programadora y curadora? No me pongo a tomar, por si acaso, no es de curadora. No, sí. Estamos claros, porque si no la película, la edición sale sería terrible. Sí. Mira, los curadores del cine, de las películas, yo específicamente veo las películas que llegan a competencia. En 2 festivales de cine, trabajo en 2, y selecciono las películas para la competencia. ¿Cachai? Como que hago una selección, para que después esas películas lleguen a la competencia y después un jurado la seleccione los ganadores. Entonces, como que uno hace el proceso previo a ver todo lo que llega a la competencia. ¿Cachai? Trabajo en un festival de cine que es un festival de cine para niños, que empieza de hecho mañana, en Valparaíso. Y en este festival de cine, además de ver muchas películas, cortometrajes, largometrajes para niños, también hay que hacer una selección de rango etario. Y esas son las cosas que más me he especializado en decir, no sé, sabéis que este corto es para niños de 5 a 7 años, ¿cachai? Como muy específico. Interesante, ya. Sí, muy específico. No sé, en Chile, por ejemplo, los niños, no sé, deben estar empezando a leer 10, 11 años, subtítulos como en pantalla. Entonces hay películas subtituladas que ya podéis darlas como para los 11, 12 años, ¿sí? Porque si no se aburren, necesitáis doblarlas. Así que es como ese trabajo muy específico. Y aparte estoy en un festival de cine chileno que también hago curatoría. Y ahí son puros trabajos tanto de estudiantes como de profesionales de Chile. ¿Es cine de estudiantes y aprendices? ¿Cómo es eso? No, el de cine chileno es un festival de cine de películas y de cortometrajes solamente de Chile, pero no de estudiantes, es de cualquiera, ¿cachai? De profesional, llegan las películas y todas, La Mujer Fantástica, todo lo que te podéis imaginar, lo que ha estado en los premios Oscar, todo. Así que, y llegan los cortometrajes también ahí, ¿cachai? Por ejemplo, cuando salió Historia de un oso, también yo la vi por el festival para niños que trabajo y después también la vi por el otro festival. Entonces me he tenido también harto contacto con los realizadores también por lo mismo. Es tan linda esa película. Es muy hermosa. Sí, preciosa. Sí. Y tú dijiste que el festival de cine para niños comienza mañana. Cuéntanos de cuál es este festival, dónde se va a difundir, qué actividades se hacen. Cuéntanos de eso. Sí, mira, el festival es una locura este año porque se va a hacer del 5 al 15 de noviembre, son varios días. Ya. Se hace en sedes de Valparaíso, específicamente en el Parque Cultural de Valparaíso, en el Centro de Extensión Duoc-UC, que queda abajo en el centro en Valparaíso, y en el Teatro Cóndor. Además también hacen algunas funciones ya que tienen que ver en escuelas y comunales, trabajan mucho con la comunidad del festival. Es un festival para niños, niñas, jóvenes, y también hay algunos foros y algunos conversatorios sobre infancia. Así como que me enseñó mucho el cine a separar eso, como las películas que son para niños y las películas que son sobre infancia. O que no todo lo que tiene que ver con animación tampoco es para niños. Sí. El festival comienza mañana con una película que se llama Mi Amigo Robot, que ganó los premios Oscar. ¿Ya? Robot Dreams. Y es una película preciosa. De hecho está creo que en Prime también. Y después tenemos una conferencia y ahí partimos toda la semana full.
Yo creo que durante los festivales uno como que se pierde la mitad de la vida porque está ahí todo el día corriendo. Hoy día empezaron a llegar ya los invitados internacionales, entonces como muy entretenido, pero también muy desgastante. Demandante, me imagino. Demandante. ¿Y cómo se llama el festival? El festival se llama Festival Ojo de Pescado, y que se realiza en Valparaíso, y el festival chileno en el que estoy haciendo curatoría ahora se llama FECICH, Festival de Cine Chileno. Que se ¿Y ese cuándo se va a hacer? Ese me parece que en enero o febrero, ahora yo estoy haciendo curatoría para la competencia. Perfecto. Entonces, el Festival Ojo de Pescado, Festival de Cine para Niños, del 5 al 15 de noviembre, y en enero, febrero, ¿me recuerda el nombre del festival? Festival de Cine Chileno se llama el otro, FECICH. FECICH, Festival de Cine Chileno, jurado y programado por Pamela Órdenes. Pamela, voy a volver a una de las preguntas anteriores, porque tú, lo que habíamos hablado, tú publicaste una novela donde no le avisaste a nadie, básicamente, que publicaste esta novela. Ya después la hiciste en tu página web, pero en términos estrictos, en su momento no le dijiste a nadie. ¿Qué cambio hay en ti como autora, como persona, etcétera, para hoy día publicar, este año, en agosto de 2024, para hoy día publicar Cuentos para el Insomnio con tu nombre? ¿Qué cambio hay en ti? Siento que es extraño como uno va cambiando. Siento que quizás me dieron seguridad algunas cosas, quizás leer más autores. Yo, como te digo, no vengo de una familia que tuviera una biblioteca, ni nadie de mi familia leía. De hecho, creo que mi mamá jamás ha pescado un libro. Por lo tanto, me costó siempre esto como de compararme, ¿cachai? Como que me pasaba mucho esto de que no, mira, no soy tan buena porque mira cómo escribe, no sé, porque uno se compara con, no sé, de cara a Poe, ¿cachai? Obviamente, pero uno se termina comparando así con, no sé, Cortázar. Entonces como que al final como que uno se va postergando, y una vez que empecé como a investigar esto, de hecho yo creo que lo que me animó a publicar fue mandar el libro, como que terminé el libro. Yo había postulado fondos del libro también varias veces, pero en este caso dije, ya sabéis que chao, no voy a esperar el fondo de que si sale o no sale, voy a pescar los cuentos que tengo, los voy a ordenar, y los voy a volver a leer y releer, y voy a mandar esto a editoriales y voy a probar a ver qué me dicen. Entonces cuando uno empieza a recibir el feedback, siento que de las editoriales, el buen feedback que recibí me empezó como a animar a decir, mira, ¿sabéis qué? Y empecé a dar como pasos, yo creo que de a poco. Mira, me dijeron esto, me dieron el presupuesto, ya veamos. Y ahí como que uno empieza como a jugar. Y entre medio uno empieza como a conocer a otros escritores chilenos. Y eso ayuda mucho también, el haber conocido a otros escritores chilenos jóvenes y también que han sacado sus primeros cuentos, sus primeras novelas. Me ayuda mucho a pensar que no estoy como tan diferente a lo que ellos también piensan al crear a sacar su primer libro, ¿cachai? Pero eso, y bueno, el apoyo de mi pareja me apoya mucho, como que es como muy fan. Entonces, sí, me ha ayudado mucho a lanzarme nomás, ¿cachai? Siendo que yo siempre como que le rayo con las películas y con los libros y como que me emociono. Y al mismo tiempo me ha ayudado mucho el sacar el libro a leer. Yo creo que es uno de los periodos en que más he leído. Bueno, empecé a leer mucho porque empecé a sacar libros en la biblioteca de acá de Bibliometro. ¿Ya? Y ahí empecé a leer mucho, porque como te dan un plazo, entonces tenía como que devolverlo, entonces decía, no, es que también soy como muy ansiosa y como cuadrada, entonces como que necesitaba terminarlo en esos 14 días y como que necesitaba terminarlo ahí. ¿Has visto la aplicación BP Digital? ¿No? Búscala. Entiendo que si ya estás en la biblioteca en Bibliometro lo puedes acceder, pero búscala, es una súper buena aplicación. Buena, sí, ahí con ello empecé a leer como los clásicos, mira, sí. Sí, buenísimo. Voy a hacer como un mea culpa porque, no sé, no había leído, por ejemplo, Frankenstein, ¿cachai? Ya.
y me sentía pésimo, porque era como decir que no vi los Gremlins. No vi Psicosis, no sé, así como algo que te castigan en la escuela. Ya. Oye, a propósito de eso, de la escuela de cine, ¿has escrito o está dentro de tus planes escribir el guión de una película? Sí, me encantaría. ¿Verdad? ¿Está en tus planes? Sí. Perfecto. Sí, me encanta el guión, me encanta el cine, yo no me arrepiento de haberlo estudiado, creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Me gusta mucho. Me enseñó a poder como reflexionar sobre una película. Yo creo que eso, más que había un ramo específicamente que me hablaba como de entender como las alegorías del cine, ¿cachai? Entonces tenía como a dos profes que eran loquísimos, me encantaba, era como una stand-up comedy con ellos. ¿Ya? Era muy chistoso. Y ellos como que había un profesor muy rayado, como que en el cine, no sé, como que veía Nosferatu, no sé, y en Nosferatu, no sé, atrás salía un hacha y el hacha significaba amenaza. Entonces como que prácticamente como que veía cuadro por cuadro la película y la interpretaba en ciertos como códigos que tienen las películas, ¿cachai? Como que nos iba enseñando eso. Entonces estaba muy interesante porque las películas de terror son las que más tienen código. De hecho ahí nos hizo analizar La Noche de los Muertos Vivientes, Pesadilla, de hecho la 1 también la analizamos ahí, y como que empecé a entender muy bien esto como de la alegoría y como esta reflexión, o sea, y no decir, mira, sabéis que, no sé, Pesadilla se trata de un tipo que mata en los sueños a los personajes, y el profesor decía, no, pues decía, pero imagínate, no sé, mira esta escena, nos decía. Y salía así como Freddy Krueger apareciendo como entre los basureros, persiguiendo a una menor de edad, y era como, ya, si veía este personaje en la calle, en Valparaíso, en la noche, era como, ¿qué te imagináis? Y yo decía, sí, pues claro, como que al final no te imagináis lo fantasioso de que está en un sueño, sino que pucha, es un loco pervertido, un violador. Entonces sí, estaba como interesante en interpretar eso, me gustaba mucho. Bueno, Freddy Krueger, que fuera de su mitología, un personaje súper perverso. Súper perverso, súper. Después como que las siguientes películas lo trataron más como irreverente, como más broma. Como camping, ¿no? Sí. Hay una muy loca que es como la muerte de Freddy, no sé cómo se llama, es loquísima esa película. Y es como mucho mono. Sí, es muy rara. Es rarísima. Ya, pero las primeras eran, sí, pues un personaje perverso. De hecho, eran en esas épocas que siempre nos mostraba el profe que no se hablaba como, bueno, hasta el día de hoy. El cine usa alegorías, por ejemplo, no sé, para hablar de la violación, para hablar de la pedofilia. Usa siempre alegorías, pues no la habla como claramente, a menos que ya sea una película así como... Pero, por ejemplo, el terror usa mucho eso, ¿sabes? De la oscuridad, de, no sé, hay una película que el papá es como violento y empieza como a vengarse de la familia porque le dicen que tiene como una enfermedad el papá, y el profesor nos decía así como, decía ya, pero una enfermedad que inventaron, entonces está hablando como de la violencia de intrafamiliar, ¿cachai? Es obvio. Entonces así como, como que uno entendía que claro, metían metáforas como para hablar de otros temas, y eso me gustaba mucho, era un ramo que aprecio mucho en el cine. Qué buena. Fuera de tu trabajo como en festivales de cine, de tu experiencia como cineasta y de tu experiencia como escritora, tú también eres activista de los animales y tienes una fundación. Cuéntanos brevemente de Fundación Galgos. Sí, es raro. Tengo muchas personas, tengo muchas Pamelas. Son muchas Pamelas dando vueltas. Sí, mira, sabes que la fundación se llama Fundación Galgos Chile. La creé en el 2018, en el 2017 rescaté a un galgo, pero yo siempre estuve muy vinculada al tema de los animales. Era hogar temporal, rescataban muchas cosas. Y en ese año rescatamos con mi pareja a este galgo y lo terminamos adoptando. Y ahí empecé a entender un poco como, más allá del rescate de perros y gatos, cómo se comportaba un poco el activismo. Que no tenía, esto por ejemplo, el tema de los galgos no tiene específicamente que ver con que existen perros abandonados que hay que rescatar, sino que tiene que ver con la explotación del galgo. Entonces tiene que ver siempre con algo más que atrás, ¿cachai?
tiene que ver con que llaman que las carreras de galgo son un deporte y son una tradición en Chile, ¿cachai? Entonces existe como todo este movimiento atrás en que el ser humano quiere poner siempre un pie encima de lo otro, ¿cachai? Como que siempre quiere ser mejor. Entonces, y para eso, no sé, por ejemplo, las carreras de galgo, el galgo la pasa pésimo y las familias la ven como entretenimiento, ¿cachai? Los papás le enseñan a los hijos a ir y van los domingos, ¿cachai? Entonces, como que, ¿por qué al final tenemos que usar, no sé, a los animales en los circos o al rodeo o lo que sea, como para entretenernos, ¿cachai? O las corridas de toro en España, ¿cachai? Qué sé yo. Entonces como que me empecé a vincular mucho. Yo creo que soy una de las personas que tiene como una idea y se vincula, y se vincula, y se vincula, se vincula, ¿cachai? Me empecé a vincular tanto que ya he ido, no sé, al Congreso a protestar, he ido al Congreso a hablar también a las diferentes comisiones, conozco a muchos de los diputados también que están metidos ahí. Entonces sí, me vinculé mucho con el tema hasta el día de hoy. La fundación se hizo muy grande, muy importante, sin yo pensarlo, ¿no? Yo pensé crearla como para dar un apoyo, no existía una fundación específicamente de galgo en Chile en ese tiempo, pero se volvió súper importante. Yo creo que como que se comió un poco lo que a Pamela, la fundación. Entonces como que al final muchas de las cosas que yo tenía pensado se fueron vinculando para ese lado, y durante mucho tiempo postergué también cosas como por ejemplo la escritura, porque estaba muy metida con el tema del rescate. También con mi pareja rescatábamos de norte a sur de Chile, un rato estuvimos viajando mucho para rescatar, entonces teníamos como esta vida como súper adrenalínica en el rescate, y ahí me empecé a vincular, lo que también de repente llevé a la literatura. Bueno, no sé si tú cachai yo creo que sí, la de Cadáver Exquisito del libro. Me suena, pero no sé si lo... Agustina algo, Basterrica, creo que. Ella escribe, ella es activista también, y su libro también es terror, pero tiene que ver con una sociedad donde las personas empiezan a matar a los seres humanos para comérselos. Y porque los animales como que ya no existen, y el ser humano empieza como a comerse siempre al más débil, ¿cachai? Al más pobre, ¿cachai? Así que es súper crudo el libro, y está súper interesante. Y eso también como que me hizo vincularlo, porque yo en algún momento también tenía pensado escribir una historia muy parecida. Bueno, no sé si otros escritores te han comentado, pero de repente a uno se le ocurre una idea que dice, oh, esto es fantástico, se me ocurrió la mejor idea del universo, a nadie más se le pudo haber ocurrido, y sí, siempre estaba alguien más que se le ocurrió. Dicen que en literatura todo está hecho. Sí, en el cine también. Sí. Ahora, sí. Te iba a comentar que dentro del tema de tu fundación, y qué bueno que estén haciendo esta actividad con los perritos galgo, ¿no tienes harto material como para sacar historias de terror ahí? Sí, existe mucho. Sí. Existe, este trabajo como con lo que he entendido yo de la política. Cuando chica nunca entendí la política. Yo creo que en algún momento me llevaron del colegio a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, no entendí nada. Pero ahora me he tenido que vincular así desde otro punto, el saber que una ley primero llega a una comisión, después esa comisión la tiene que votar, después se cama a la Cámara Baja. Yo creo que ahí recién entendí cómo salían las leyes en Chile. Porque cuando uno se vincula lo empieza a entender, ¿cachai? Yeah. Y ahí sí, es súper oscuro también el Congreso, súper oscura la política en general. La gente es mala, ¿cachai? Al final, eso es lo que pasa, o sea, los políticos son así, se burlan, a los animalistas los ven como unas caricaturas, ¿cachai? Que van para allá a hablar tonteras, ¿cachai? Entonces, como que, sí, es oscuro, en general es un mundo oscuro, el mundo de los galgueros, de los que abusan de los galgos también, es súper oscuro, los perros sufren mucho y aguantan mucho el sufrimiento y no hablan el mismo idioma de uno, por lo tanto no se pueden quejar, no pueden ir a un juicio a declarar que le estaban haciendo esto, ¿cachai? Entonces al final uno tiene que ser la voz de ellos. Y sí, es un mundo oscuro que ha dado también para crear mucho. O sea, en mi historia siempre pongo algo de esto también. Esta conversación ha tenido bastante aristas bien interesantes, bien entretenidas. Pamela, te quiero preguntar,
dónde podemos ubicarte en redes sociales que puedas compartir, dónde podemos ubicar tu libro y también, ¿por qué no?, dónde podemos ubicar la fundación. Mira, mi redes sociales. En Instagram es pamelaordenes.barraza. Ya. Esa es mi red social que ocupo como para escritora. También tengo una mía personal donde publico más cosas con animales. Tengo dos personalidades. La fundación en Instagram es @Fundación Galgo Chile. Ya. Y al mismo tiempo yo tengo una página web porque, bueno, entre estas cosas que hago, también hago páginas web. También tejo, por si acaso. Hago muchas cosas. Y la página web se llama pamelaordenes.com. Perfecto. Y la de los galgos se llama galgos.cl, esa es más simple. ¿Galgos? Galgos.cl, sí. Ya. ¿Y dónde se puede adquirir tu libro? Mira, mi libro está la saqué por la editorial Trayecto. Entonces Trayecto tiene una tienda maravillosa que se llama Trayecto Bookstore, que queda en Santiago, en Metro Los Leones, combinación línea 6. Sí, presenté un libro ahí hace un año más o menos. Está en el piso -3, así que de hecho yo me perdí la primera vez muchísimo. Es terrible. Es terrible. Es terrible llegar y yo me pierdo una y otra vez. No es que me pierda, no me acuerdo, no, me sigo perdiendo. Así que bueno, ahí está el libro en la tienda física, que dejé algunas copias sin mal otra vez, no sé si todavía quedarán. También está en casi todas las librerías, en la Feria Chilena del Libro, en la Antártica, está en algunas que leo, específicamente de regiones. Bueno, en Viña está en Queleo, está en Aquileo Valparaíso, y está en Busca Libre también. Perfecto. Y por Trayecto Bookstore también está online. Perfecto. Y online. Sí. Listo. Vamos a difundirlo entonces para eso. Pamela, quiero darte las gracias por la conversación súper interesante que tuvimos. Estuvo plagada como de recovecos, de digresiones bien interesantes, así que te doy las gracias por estar acá. Quiero darle las gracias también, obviamente, a todos los oyentes. Les pido, por favor, suscribirse al canal en FM Cuentacuentos. Puedes seguirme en Instagram, seguirme en Twitter, porque, bueno, al algoritmo de YouTube les gusta esto de las suscripciones. Comente, de like, por favor. Reiterar el agradecimiento a nuestro canal colaborador Estudio 6 del amigo Tres Chauchas y, como siempre, esperando que nos escuchemos en otra ocasión, espero que todos ustedes tengan las noches contadas.